Esa es una idea interesante que tenía Ginastera, que se refiere a que el Estado tiene que resolver ese problema de que el arte sea tan difícil de sobrellevar en las sociedades. O sea, él dice que es responsabilidad directamente del gobierno y del Estado hacer que fluya toda tanto la información como las posibilidades académicas para los nuevos estudiantes de arte y también la educación de la gente. O sea, él dice que para él, cuando una persona cumple 18 años, ya tuvo que haber escuchado Vivaldi, Bach, Bartók, Beethoven. O sea, ya tendría que estar educado en toda la música que hay antes de esa edad. Por ejemplo, pues, o sea, si tú eres licenciado en música, no importa mucho que tengas el título si no sabes hacer lo que tienes que Sí, hacer. no, al final el músico demuestra quién es en el escenario, ¿no? Sí. Y ya, no hay de otra. Te subes y tocas y ya ahí dices quién eres. Tengas los títulos que tengas. Sí, mi mamá me dijo que está chido, Que eres muy guapo. que me va muy bien en el escenario también. Que tocaste muy que bien. toco muy bien. Sí. Y que soy un niño muy precioso. Sí. Que soy la luz de sus ojos. Bienvenidos a No es una tesis, el podcast donde puedes acercarte al mundo del arte sin dejar de estar en la misa. Sí, cartas del apóstol San Pablo a los corintios. Oremos. Comencemos con esta celebración. Comencemos con esta celebración, con esta Eucaristía. No, ¿cómo ha estado tu semana, José Luis? Bien, chidita. Cotorra. Cotorra. Ya tengo un nuevo gatito. Muy bien, por ti, Sí, José sí, Luis. sí. Bien. Y de ahí en fuera, pues todo normal, ya sabes, aquí con el trabajo, los ensayos, y ya, todo normalito. Qué bueno, José ¿Tú qué Luis. onda? Bien, todo tranquilo, todo bien. Hace unos días grabamos una onda de rock para niños. Bueno, no es rock, es fusión para niños. ¿Ah, ya se grabó? Se grabó, ahí andan en las redes de el IMACP. Los que no lo conozcan, es la institución de esta ciudad que se dedica a la cultura. Municipal, La ¿no? municipal. De Puebla. Ajá, ese es mero. O sea, ahí grabamos, ahí lo pueden ver en sus redes. Yo digo que quedó chido, pero porque yo toco ahí. Ya ustedes dirán. Sí, tu mamá de seguro también dice que... Sí. Y así. Muy bien. Sí, tu mamá sabe. Sí, sabe. Tiene buen gusto. Sí. Pero ya. Y bueno, sin más, Sí, después sin de más. haber empezado tan pinches chistositos este episodio. Pues comimos payaso. Pues hoy nos toca hablar, no es una tesis, de un maravilloso compositor argentino, el hombre del buen Alberto Evaristo Ginastera. Mejor conocido para los cuates como Alberto Ginastera, Sí, ¿no? para la banda. Para la bandita como... Ginastera o Ginastera, dicen algunos Ginastera. que es su apellido porque es catalán. Su Sí. papá, bueno, su abuelo llegó de Cataluña, creo. Sí. Español. Y Sí. su abuela italiana, como todos los argentinos, tienen antepasados italianos. Exacto. O de otros lados también, Sí. ¿no? Que el clásico argentino. Bueno, sí, principalmente italianos, ¿no? Se notan Sí. los apellidos, pero Sí, en general todos bajaron de barcos, ¿no? Sí, los En general. aztecas, nosotros descendemos de los aztecas, los peruanos descienden de los incas y los argentinos de los barcos. Sí, precisamente. No, directamente. Claro. Entonces, bueno, sí, él como tantos argentinos tenía esa ascendencia y que el apellido fue un error del cuate que lo registró en el registro civil, Sí. como un chingo de apellidos que terminan siendo otros, ¿no? Por cómo lo escucha la persona que está en el registro civil, ¿no? Pues claro, ya ahí de ellos sale. depende Sí, de cómo te porque vas a llamar realmente. Sí, tenía otra pronunciación, no sé cómo habrá Sí, sido. creo que era Ginestera realmente. Sí, alguna ¿no? cosa así. El apellido real. Exacto. Sí, nacido en Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires. En el año
De 1916. Está en el 16. Sí, sí. Que el apellido, que después alguien le dijo a Ginastera que su apellido significa flor de retama. Y que esta flor es una flor amarillita. Me puse a investigar. Sí, es bonita. Es una flor ¿no? Sí, vi unas amarillita fotos que también. la usan en las carreteras porque estabiliza taludes y dunas. Ah, caray. Tiene esa mira propiedad nomás. y entonces hace que los caminos se mantengan seguros, ¿no? Pues sí, los taludes de los caminos, eso significa. Perfecto. Sí, así que por eso es que están llenas algunas carreteras de eso, me enteré hace poco. Interesante, Sí. ¿no? Sí, o estaban, ¿no? Pero yo no he visto ninguna así. Sí, la no, verdad. pues bueno, aquí yo tampoco he visto, pero a lo mejor allá, Por- se usa más, ¿no? de ese ¿Quién lado sabe? del charco. La neta no sé. Pero bueno, pues Alberto Ginastera nació realmente en una familia burguesa. Eso es una pequeña diferencia ahí con la mayoría de los que hemos estado hablando. Bueno, Luis Miguel no, pero nació en una familia Sí, burguesa, burguesa relativamente, relativamente ¿no? acomodada, que más bien él dice que la burguesía era la clase media, Sí, que sí, pertenecía es más bien a una clase una media. clase media porque su papá era comerciante, Sí, realmente, de cuero, de ¿no? cuero y otra cosa que no Sí, recuerdo. que decía que eso era una actividad muy argentina, dedicarse a comerciar piel, a exportar pieles Pues y esas sí, cosas. con tanta carne que producen, pues también pieles. Sí, ¿no? y que además en su familia no había artistas, que eso también es un dato curioso, ¿no? Porque llegó a ser uno de los músicos más importantes de la parte académica de la música de Argentina, sin tener en su familia más músicos. Pero ¿sabes quién lo volvió músico? Los Reyes Magos, cabrón. Porque Sí, le le regalaron, ¿no? regalaron Una una flauta flautita. de regalo de Día de Reyes. Sí, tenía como 5 años, Ajá, creo, cuando por tenía ahí, como ¿no? unos 5 años le regalan esta flauta y entonces empieza a curiosear ahí, de los 5 a los 12 años se pone a curiosear y dice que lo que tenía era oído. Entonces empezaba a sacar un montón de melodías ahí con su flautilla y ahí descubrió que pues, realmente sí le gustaba la música, así que Sí, sí, tenía buen oído porque además cuando se puso a sacar el himno nacional argentino, ajá, sí. pues la flautita no le daba, ¿no? Los bemoles ahí y se enojaba, de hecho, con su flautita. Decía que no servía, Que no servía la flauta porque no podía dar las notas. Ajá, decía, llegaba una nota cromática de pronto y nada más tenía, o sea, estaba afinada en una escala, no sola escala, de Sí, solo tenía siete sonidos. Entonces las notas cromáticas pues lo hacían sufrir, Y ¿no? pues sí. Entonces, digamos que quién sabe de dónde le salió la vena artística, pero gracias a los Reyes Magos, pues Sí. no nos perdimos, ¿no? Este mundo se quedó, sí pudo tener a Ginastera, pues. Sí, 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 nos hubiéramos quedado sin un grande, ¿no? Todo el mundo, porque pertenece a todo el mundo esa música. Sí, de hecho sí. ¿No? O sea, Sí, porque es una música que, además de haber sido, digamos, en cierto aspecto nacionalista, lo digo entre comillas de nuevo, como me gusta. sí hay un tema ahí con el Pero nacionalismo, al rato platicamos sí, un poquito de sí, eso. sí. Sí, pero a pesar de haber sido, digamos, de un corte nacionalista, sobre todo en sus inicios, ¿no? Pues sí trasciende al mundo entero, Sí. prácticamente. Música de Ginastera, y aparte que es un compositor al que, pues en vida le fue bastante bien, diría yo. Sí tuvo una carrera como sin mayor dificultad, ¿no? Aunque dice que él está consciente de que la situación de casi todos los artistas en el mundo es complicada y siempre ha sido complicada. Su carrera fue como en caballito de Hacienda. Ándale, sí. ¿No? Directamente. Y lo aceptaba. Bueno, él lo decía como, pues sí, ¿no? Sí, Pues sin mayor problema. Sí, simplemente me ha ido bien, ¿no? Y ya. Así ha sido esto. Sí, sí, no es necesario que te vaya mal para que pases a la historia. Pues. Claro, como con muchas situaciones ahí fortuitas hasta que también lo fueron ayudando, como por ejemplo su primer ingreso a estudiar. Bueno, no, las primeras clases que tomó fueron de manera particular con una persona que vivía ahí en su calle y le empezó a enseñar música ahí con la flauta y todo eso. Pero a los 12 años ingresa a un conservatorio que parece que tenía cierto renombre en su el ciudad. Williams, ¿no? Williams, que Williams fue alumno de César Frank.
Entonces traía una escuela pues importante, ¿no? Como bastante sólida en la cuestión musical y él es su primer maestro de música, de hecho. Sí, sí, sí. Y de hecho, pues no entró estudiando en un principio al Conservatorio Nacional porque se acababa de fundar. De hecho, el Conservatorio Williams tenía ya como más tiempo recorrido, digamos, ¿no? Que son esos ruidos. Sí, a ver, una pequeña pausa. Regresamos en un minutito. A ver, vamos a acomodar bien el micrófono. Y hablando de esta experiencia del conservatorio Williams, del conservatorio. El conservatorio. Del conservatorio Williams, realmente Ginastera en esos tiempos estaba tomando la música como una actividad extra, porque de hecho estudió otra cosa. O sea, de hecho se recibió de perito mercantil, ¿no? Sí, que dice que además le ayudó, ¿no? En la vida. Que esas son unas de esas situaciones que te decía que sin querer lo ayudaron, porque cuando fundó mucho más adelante una asociación como de alto rendimiento de músicos latinoamericanos, al cual llegaron muchos también a estudiar, pero claro, eso ya fue cuando en su supermadurez, pues él administraba. Pues él llevaba los números de esa asociación. Entonces, pues claro que le ayudó a haber estudiado esto, ¿no? Sí, sí, de eso se tituló a los 18 años. Sí, y que justo en la fiesta, que dice que le gustaba porque siempre fue, bueno, se ve que fue muy ñoño. O sea, se ve que siempre fue una persona como muy dedicada y muy, muy enfocada a lo que estaba haciendo. Como muy ñoño, lo siento como una persona muy respetuosa siempre, muy como que hablaba muy así como con mucha propiedad, como muy amable, ¿no? Muy de esos intelectuales hijos de su época, diría yo. Sí, exacto, muy, muy afable también, o sea, también muy humilde. Que cuando los entrevistadores le decían como, no, usted es el mejor del mundo, él decía como, pues, ¿qué te digo, pues, no? Yo no sé, ¿no? ¿Qué te puedo decir, no? Pero si lo digo yo, pues no es lo mismo. Ajá, si lo dices tú. Exactamente. Entonces decía que iba a la escuela donde se recibió de perito mercantil, pero que ya deseando que terminara ese periodo siempre, ¿no? Y aunque lo hacía con gusto, pues no era tanto lo suyo. Así que creo que justo el día que se recibe en la celebración le plantea la problemática a su familia, así como de, pues creo que me quiero dedicar sí a la música, ¿no? Porque sí me gusta. Sí, sobre todo que, bueno, sigue siendo una época, pero esa era una época todavía más en la que estudiar artes en general y música, pues estaba como medio mal visto incluso socialmente. Sí. Inclusive para él era como que no era una idea que se pudiera volver viable, ¿no? El hecho de poder vivir de la música. Sí, claro. Pero, por ejemplo, esa es la parte buena también de su familia, ¿no? Familia de clase media, que aparte el papá le dice, pues, mira, mientras yo tenga vida y salud, tú vas a hacer lo que se te dé la rechingada gana. No con esas palabras. Y te voy a apoyar, ¿no? Pero sí, que tenía su apoyo total para lo que quisiera hacer. Sí, qué buena onda, ¿no? Del papá que lo apoya. Y además en ese periodo también ya tenía inclusive algunas composiciones para flauta, algunas composiciones, digamos, menores, y digo menores sí, que sonaban además. Que sonaban, pero ya sonaban un poco en la radio, pero digo menores porque inclusive él mismo después las saca de su catálogo. Es la palabra que estaba buscando, se me fue la onda. De su donde pones cosas de su lista de obras, ¿no? Él la saca más adelante y dice como, bueno, pues no tiene mucho sentido que sigan ahí esas obras, ¿no? Sí, de hecho el catálogo de Ginastera pues solo tiene 54 obras. El suyo, pues, el que él dijo, este es mi catálogo de obras. Sí. Son 54 Y lo que pasa obras. es que él mismo decía que era un compositor de fin de semana, ¿no? Porque no tenía tiempo realmente para dedicarse al 100% a la composición. Tal vez en su último periodo en Ginebra y eso, sí. No sé, no estoy seguro, pero seguramente ya compuso un poco más en ese periodo. Sí, bueno, digo, él solo dejó 54 obras en su catálogo, pero pues no las conté porque son muchas. Pero más de 100 obras son entre obras para teatro también. Música para películas. Sí, toda esa música incidental, ¿no? Sí, música que no le gustó mucho hacer música para películas. Ahorita platicamos también de eso. Sí, pero... sí, no era de su gusto. Pues de hecho por eso toda esa música la tiene fuera de su catálogo. Sí. Es decir, su catálogo personal de obras que él dice que sí son suyas, pues prácticamente, y que
son las que se deben de tocar. Ujú. Según él, pues son 54 obras, nada más. Sí, sí, Bueno, no. nada más y nada menos, porque No. son 54 obras bastante grandes. Entre ellas están sus 3 óperas que hizo. Sí, sí, 3 óperas. La segunda está muy pro. Está chingona esa. O sea, el tema, ¿no? Sí, La explicación del argumento y todas esas cosas está como sí, muy claro que bastante pro. cagado ese. Es en esa ópera lo que es muy gracioso es que obviamente sí la financió el gobierno, gobierno entre comillas, porque pues, todavía estaba Videla en el poder, que no era como un gobierno, sino más bien una dictadura militar, pero financió esa ópera en su estreno en Nueva York, Ujú. además, pero la censuró en Argentina. En Argentina no se podía presentar esa Es que la ópera. censuraron porque, bueno, ya metiéndonos directamente a la ópera, al tema de esta ópera, lo que sucede es que o sea, querían que la coreografía no fuera una coreografía común. Y entonces contratan al coreógrafo que trabajaba también con Marilyn Monroe. Y entonces, pues hace algo que inclusive salen algunos desnudos, algunas cosas así, algunas escenas sexuales, algunas cosas como de estados alterados de la mente, cosas así. O sea, no sé, como que arriesgaron en ese sentido. Claro. Y entonces, pues la censuraron, Sí, para una obviamente. dictadura militar, pues eso está más que prohibido, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, pues sí, pero es lo curioso, ¿no? Es una Sí, gran contradicción financiarla para que se estrene en Nueva York sí. y censurarla totalmente en Argentina. Sí, sí. Sí, la onda, pues es que, ya regresando un poquito, ¿no? A su periodo inicial, que a los 20 años, que esto es en 1936, ingresa al Conservatorio Nacional de Música y pues no estoy totalmente seguro, pero, o sea, según las cuentas, me da como que sí. Aunque ya claramente se ha visto que luego no Que no somos somos muy buenos buenos matemáticos, contando. pero según yo, se gradúa 2 años después del conservatorio. No sé cómo, o no sé cómo era el plan de estudios, o si eso duraba, no tengo idea. Pero Pues se ve tú a gradúa dos saber, años ahí sí. después, en 1938, a los 22 años, y además con los más altos honores del conservatorio, porque pues era un chingoncísimo, ¿no? Sí, pues ya tenía, digamos que ya traía escuela más bien cuando entra al Conservatorio Nacional. Sí, porque de hecho en 1900, o sea, en este periodo de entre 1936 y 1938, y como entre 1937, no estoy seguro si compuso la obra en 1937 y en 1940 se estrena, pero ahí compone su primer ballet, que se llama Panambí, ¿no? Ujú. Y que trata acerca de la vida rural de Argentina, que básicamente toda su obra está un poco enfocada en eso, ¿no? Pues siempre tiene elementos, ¿no? Aunque él mismo la divide como en esa época inicial en la que sí hacía uso del folclore e incluso él lo afirma, ¿no? Que tomaba pues tanto melodías o recursos directamente del folclore Sí. argentino para meterlos en su composición. Y dice que después ya pasa esa etapa en la que hace ese folclore imaginario, que ya es una onda, digamos, pues, más parecida a lo que hacían Villalobos Ujú. precisamente y en Brasil y Silvestre Que, Revueltas en el- México, que que era el- hacer el folclore desde ser uno, el folclore. Sí, que es un poquito lo que él llama como nacionalismo, nacionalismo subjetivo, Ujú. ¿no? Alguna Sí. cosa, algún concepto que va por ahí y que sí es claro, ¿no? O sea, esto de nacionalismo subjetivo. Sí, claro, porque pues es lo que yo digo y hago a partir de ser parte Claro, totalmente. de un lugar Sí, de y de hecho una tenía bastante sociedad. buena relación con Villalobos, porque Pues súper buena porque relación. Villalobos hasta decía que era su hijo espiritual. Sí, Y era tan buena su relación que en los programas de Villalobos siempre ponía una obra de Ginastera. sí, y eso que Villalobos, pues más bien esos programas eran de música de Villalobos, ¿no? Y la Sí, sí, única por eso que digo. incluía era música de Ginastera. Ajá. Yo creo también, precisamente de eso, como que la carrera de Ginastera pues siempre cabalgó muy chidamente. También está en esos casos, ¿no? Que te adopte Villalobos, que fue el que abrió, digamos, esa puerta latinoamericana en Europa, que era como, esta es la música que hacemos en Latinoamérica, y
también ahí coló prácticamente la Ginastera en ese sentido. Y es que el mismo Ginastera dice que en Argentina habían dos tipos de compositores en ese tiempo, ¿no? Los compositores que hacían folclore pero al estilo romántico, como al estilo de Granados o de Albéniz, y los compositores que hacían folclore, pero al estilo pues dodecafónico prácticamente, ¿no? Sí, con recursos más novedosos, con recursos modernos como Stravinsky, al estilo de Stravinsky, del último periodo de Manuel de Falla, de Bartók inclusive. Sí, de hecho él dice que son sus influencias. En una entrevista dice, sin pelos en la lengua, ¿no? Esto... Son mis grandes influencias, son Stravinsky, Bartók y Falla. Sí, y que Bartók también tiene mucho de música popular, ¿no? Hasta tiene su libro de escritos de música popular que está súper interesante. Sí, toda su obra la basó ahí. Toda esa recolección que hace ahí de música popular está interesantísima, ¿no? Sí, toda su obra acaba estando basada en eso, en esa investigación. Sí, que al final creo que, o sea, como que reafirmo un poco cada vez más esta idea, que tal vez no estés tú tan de acuerdo en eso, pero como que reafirmo que cuando los compositores empiezan a hacer estos nacionalismos subjetivos, lo único que dejan como un poco intacto es el ritmo, porque, o sea, cambia. No puedo estar de acuerdo. Sí, yo sé que tú no estás muy de acuerdo en ese tipo de ideas, pero yo como que siento que es como que, de hecho él mismo lo dice también en una entrevista, que lo que deja es el ambiente y es el ritmo de la música. Sí, pero él también, de hecho, ahí lo dice en esa misma entrevista seguramente, ha de ser, que también deja esos giros, pues, digamos, melódicos y de la armonía tradicional. O sea, más bien, pues sí, no nada más es la parte rítmica, sino también la parte... pues incluso de melódica o armónica, ya no retomando pues de la cultura popular, digamos, pero sí sacadas de su propia manera, pues, de ver la realidad o de sentir la música. Pero es que lo que yo siento es que si sacas el ritmo y le pones otro sistema musical, pues ya no tiene nada, ya es otra cosa, ya no se puede considerar, o sea, como que parte de ese folclore, ¿no? Eso es lo que yo siento, o sea, como que por eso siempre insisto un poco que la parte del ritmo es lo que le da cohesión a que pueda seguir siendo un folclore, no sé. O sea, no soy musicólogo, no es una tesis ni nada, pero así lo percibo, ¿no? Simplemente así lo veo. Que no es así, y creo que hasta Ginastera lo reafirma. Pues en ese sentido, cuando dice que no solo es la parte rítmica, sino también, pues, como todo ese giro melódico o armónico que de por sí también tiene. menciona lo armónico y lo melódico sí, seguramente es esa entrevista donde está en blanco y negro, ¿no? Es una entrevista en blanco y negro. Sí, que es una gran entrevista que ahí les pondremos. Sí, es un buen entrevistador que tiene otras entrevistas ahí con Cortázar, por ejemplo, y gente así importante, ¿no? Sí, de la cultura. Sí, igual ahí les dejamos el link para que ustedes también vean si estamos diciendo pura tontería. Simplemente es nuestra percepción, ¿no? Somos simplemente, pues es la percepción que tenemos como músicos y ya, ¿no? Y la mía es un poquito distinta que la tuya a veces, así que pues sí. Vaya usted a saber. Sí, qué bueno, ¿no? Y qué bueno que sea diferente, ¿no? Porque si no, qué chiste tendría esta todo vida. Lo que digas, no, sí, Sergio, tienes razón. Si estuviéramos de acuerdo en todo, pues ya para qué. Ya para qué nos ponemos a hacer esto, ya para qué hablamos. Sí, a huevo. Ya para qué platicamos. El chiste es que desde el primer momento, desde ese primer ballet, su carrera siempre tuvo mucho éxito. O sea, me refiero a la recepción que tenía en el público, ¿no? La música. Y digo esto porque cuando su carrera tuvo una cierta fuerza, él empezó a presionar al Estado. Esa es una idea interesante que tenía Ginastera, que se refiere a que el Estado tiene que resolver ese problema de que el arte sea tan difícil de sobrellevar en las sociedades. O sea, él dice que es responsabilidad directamente del gobierno y del Estado hacer que fluya toda tanto la información como las posibilidades académicas para los nuevos estudiantes de arte y también la educación de la gente. O sea, él dice que para él, cuando una persona cumple 18 años, ya tuvo que haber escuchado Vivaldi, Bach, Bartók, Beethoven. O sea, ya tendría que estar
educado en toda la música que hay antes de esa edad, para que entonces esté capacitado, porque, o sea, Ginastera defiende demasiado la evolución natural de la música y la música contemporánea desde ese punto de vista, o sea, de que tiene que haber una evolución, tiene que haber una experimentación y la gente tiene que recibir la información para poder entender y procesar todas esas expresiones artísticas. Para eso. Porque pues si no, claro, si no está, es una realidad. Si no está preparada, va a ser lo que pasa, que a la mayoría de la gente le parece ruido. Sí. Y a muchos artistas también, inclusive. Sí, claro, y es que también tiene que ver con que no solo sea que esté preparada para eso, sino más bien que por otro lado también te bombardean con mucha música, pues facilista, digamos. Sí. Sí. Imagínate si él lo decía en esos años, ahora qué diría, ¿no? O sea, si en esos años ya él se daba cuenta que no había la suficiente preparación para eso. O sea, que yo pensé que toda la gente de ese tiempo estaba preparadísima para eso, pero no es cierto pues tampoco. Pues. O sea, no sé, pensé que era una época donde más la música era como que permeaba más. Pero no, definitivamente no era así. Sí, no, más bien lo venimos arrastrando esa situación desde que el capitalismo es capitalismo. Sí. Prácticamente. Sí, inclusive tenía una frase que decía que lo único que un país puede exportar pues es el arte y su cultura. Así que él impulsó demasiado la creación, los encargos de música a nuevos artistas, las becas, los premios. O sea, como que hay que impulsar que se haga, ¿no? Todo el tiempo. Sí, digamos que sí estaba socialmente comprometido también con el arte y cómo funciona y cómo se debe de apoyar el arte también desde un Estado que al final pues, es el que administra los recursos en general de todo un país. Pues. Sí, y que el Estado es el encargado de hacer que lo que se genera en toda la gente que ellos están administrando, ¿no? Que pues administran lo que es de todos. Así que también tienen que hacer que se note lo que es de todos, ¿no? O sea, de hecho hasta me parecería una magnífica estrategia. O sea, y de hecho, o sea, de eso se da cuenta cuando va a Estados Unidos. Regresa, de hecho, con esa idea argentina y por eso hace eso, porque se da cuenta que, bueno, él dice que allá era así, ¿no? Que se da cuenta que se impulsaba demasiado la creación. Entonces, cuando regresa dice, de hecho dice que, o sea, es una buena manera, sí, ¿no? Claro. De darte cuenta de los problemas de tu lugar. O sea, dice que cuando vives en un centro, el centro te come. Y entonces no tienes visión periférica, no tienes visión hacia afuera, pero te sales y entonces decía que lo importante se hace más importante y lo no importante desaparece. Sí, que es pues precisamente esa idea yo creo que también surge porque él precisamente se va a Estados Unidos con la beca Guggenheim, que es una beca pues patrocinada pues por el Estado gringo. Claro, totalmente. Entonces pues sí, de hecho, en ese sentido, sí hay mayores becas y posibilidades de abrirte, pues en países con más dinero también. Sí, entonces se va y empieza a ver todo desde afuera y entonces ya es cuando se da cuenta que la cosa está jodida, ¿no? Como siempre, ¿no? La mitad del mundo hacia abajo. Como siempre. como suele hacia arriba, porque nos los voltearon, ¿no? El mundo, como lo vemos, está volteado. Todo es subjetivo, ¿no? Entonces, todo es relativo, más bien. Más bien, el norte no necesariamente es el norte. Así es, sí. Pero sí, pues sí, se pusieron hacia el norte es porque ellos detentan el poder, obviamente. Entonces también es como, yo estoy arriba, tú estás abajo. Bueno, y en este periodo, antes de irse a Estados Unidos, desde que sale del conservatorio hasta 1941, como que tiene una etapa muy prolífica llena de premios, reconocimientos, becas. No becas, más bien muchos premios ahí en Argentina. Y en 1941... este es otro suceso importante de su carrera, que es cuando le encargan la creación de su primer ballet. Iba a haber un evento donde iban a haber compositores, me parece que de 3 países de Latinoamérica, y él era uno de ellos.
iba a haber un ballet que iba a hacer unas presentaciones en Estados Unidos. Pero justo en 1941, que detona la Segunda Guerra Mundial, pues el ballet se deshace, pero pues la obra ya estaba compuesta. Y cuenta con orgullo pues que le pagan $500, ¿no? Por su primera obra, ¿no? Lo cuenta así como... Sí, que para la época, pues de hecho eran más... Sí, ¿no? Que Dice lo que que para ahorita él, son. dice que para él fue una fortuna, ¿no? Y que fue su primera obra por encargo, en la que ganó $500. Que Sí, es, pues, no es es cualquier este cosa. ballet que se llama Estancia, ¿no? Que es de sus obras Sí, que importantes. es como de sus obras más famosas, creo yo. Sí, y al mismo tiempo le hacen un nombramiento como maestro en el Conservatorio Nacional de Música, que es cuando ya empieza su periodo dentro de la pedagogía, que fue importante. De hecho, por eso no podía componer, porque estaba Sí, mucho pues, tiempo estaba dando muy clavado. clases, muy Bueno, clavado pues dando uno clases. de sus más grandes alumnos es precisamente Astor Piazzolla. Sí, y lo admira bastante, ¿no? De hecho, dice, o sea, que qué chido lo que está haciendo Piazzolla al llevar un estilo de música que sirve para bailar los fines de semana, llevarlo se escucha, ahora se Sí, escucha. sí. No solo se baila, sino Sino ahora lo también. puedes también escuchar y deleitarte con la grandeza de su música, ¿no? Qué Sí, chingón. claro. Sí, pues de hecho, Ginastera era un hombre que creo que sí tenía una apertura monumental a lo que se hacía musicalmente. Sí. Prueba de eso es, por ejemplo, lo que hizo Emerson Lake and Palmer, ¿no? En su la disco madre. Blind Salad Sugar, que pues ahí viene La Tocata, que es una adaptación precisamente del cuarto movimiento del concierto para piano número 1 de Ginastera. Sí. Aparte, pues, él ya vivía en Suiza, porque eso pues ya es en los 70s, y ellos le van a enseñar el material que hicieron. O sea, dice que no solo lo avaló, sino también hasta apoyó que se hiciera Le encantó. esa rola, y que dice que le encantó. Y que aparte nunca nadie había logrado capturar la música que él componía, como esos güeyes, además. Órale. Los dijo, ¿no? Que era así, les dijo, así lo escucho en mi mente, así como lo hicieron, capturaron perfectamente cómo tenía que sonar. Wow. Entonces sí está maravilloso. Bueno, en la parte de recomendaciones será una. Ahí lo pondrás. Sí, de hecho, o sea, muchos biógrafos coinciden en que él era una persona sin envidia, totalmente, lo que dices, o sea, totalmente abierta a cualquier expresión cultural, y que no envidiaba y no tenía nada que envidiar a nadie. Además, el entrevistador le dice, bueno, supongo que no tienes nada que envidiar porque pues eres un chingón, ¿qué les vas a estar envidiando, no? Más bien a ti te envidian, ¿no? Pero sin embargo, él le contesta como, pues no, o sea, es mi persona, ¿no? Más bien la que no tiene envidia, ¿no? O sea, sería igual si no fuera el que soy, ¿no? Seguramente. Sí, claro. Es parte de mi personalidad. Pues sí, digamos que también como persona era una maravillosa persona, pues, Ginastera. Se nota desde sus entrevistas hasta su música, pues. Sí. Al mismo tiempo que lo nombran maestro del Conservatorio Nacional de Música, lo nombran maestro de música del Liceo Militar San Martín. Sin embargo, en 1945, él, junto a Borges y Juan José Castro, por ejemplo, y algunos otros pintores, hacen un manifiesto por la libertad del ser humano y la democracia y la libertad del ser humano. ¿Sí, eso más o menos? ¿Cuándo dices que fue? En 1941, más o menos, en ese periodo donde trabaja unos años. Y de hecho, esta beca por la que se fue a Estados Unidos se la dan en 1942, pero como estaba en proceso la guerra, le dicen que se aguante unos años en lo que termina este desmadre. Sí, pues no había, ¿no? Pero, no había mucha manera. Sí, pues cómo, ¿no? Entonces, después de este manifiesto, pues lo corren. De un día llega a trabajar y el militar que estaba cuidando la puerta le dice, maestro, ya no puede pasar a partir de hoy. Aquí no se habla de libertad. Aquí no se habla. ¿Cómo que está usted hablando de libertad, maestro de música? Así, usted es maestro de música y está hablando de libertdes y derechos. Eso sí no lo admitimos. Sí, exactamente. Sí. Qué raro, ¿no? Eso casi no pasa. Casi no pasa en esos ámbitos. Sí. En esos ámbitos controlados por muchas veces las instituciones. Está jodidísimo. Muchas veces las instituciones culturales están dirigidas por abogados, por contadores, por lo que sea. Gente que, o sea, con todo el respeto que se merecen,
Sí, pues que lo que menos les tienen, importa es el arte, no, pues, al final. pues sí, porque no están involucrados. O sea, ni siquiera es que sea su culpa. Pues simplemente los ponen en esos puestos y ni siquiera es que sea su culpa, pero pues no llegan a entender Bueno, las difiere necesidades. un poco de quién es culpa de qué. ¿Quién es Bueno, culpable de qué cosa? Tal vez su culpa es aceptar un puesto para el cual no están, Sí, no andar son, buscando el hueso. No son aptos, ¿no? Sí, Esa andar sería la parte buscando de el culpa hueso del donde funcionario. quieran, ¿no? Y culpa del también el que le da el trabajo, ¿no? Sí, y ya. Entre ellos se acarician y se apapachan. Sí, Más. exactamente. Eso es súper común y que es súper común llegar con un funcionario que no es artista y que le digas necesito esto y esto y esto y no te entienda y además te diga no lo puedes hacer con menos. Ajá, Pues no, o sea, no se puede. Simplemente o no. Sin no, nada no de eso que me pides. No me estás entendiendo, ni siquiera tienes idea de lo que te estoy hablando. Entonces simplemente estamos hablando en lenguajes distintos, ¿no? Y Sí, bueno, pasa, pues es un pasa problemazo, mucho pues. Ya parece aquí el buzón de quejas. Analizo. Pero Quejas, pues así es, o sugerencias. sea, no hay nada que esconder ahí, así es, y ya, ¿no? Entonces, pues eso le pasa, ¿no? Que lo terminan corriendo del conservatorio y es un suceso que lo marca y que lo lastima, lo ofende, lo marca y que además le detona las ganas de irse, de salir huyendo, ¿no? Prácticamente a buscar otros aires. Y pues ahí es cuando llega a Estados Unidos y ya es cuando observa desde afuera todo, ¿no? Que es lo que estábamos diciendo hace un rato. Sí, Y ya. Que sí, así se da cuenta, pues. Así se da cuenta de verlo desde afuera da otra perspectiva, pues. Sí, totalmente. Sí. Y pues ya. Y bueno, pues regresando de este periodo que pasó en su beca en Estados Unidos y eso, cuando regresa, ahí es donde funda la Liga de Compositores de Argentina, que es básicamente una organización en defensa de la música, en defensa y promoción de la música contemporánea. Y al mismo tiempo, más o menos también por esos años, funda bastantes centros de enseñanza, de investigación de la música, y él también en 1900, bueno, ya me estoy yendo 10 años después, pero 1958, crea la Facultad de Música de la Universidad Católica de Argentina, porque le empieza a molestar bastante que, o sea, él empieza a pensar que por qué chingados un doctor, un abogado, un contador es más respetado que un músico. Sí, y entonces, a la fecha. Y se da cuenta que pues es simplemente porque ellos tienen un título de licenciados, ¿no? Entonces dice, bueno, mi aportación es que ahora los músicos también puedan tener un título de licenciado, para que la gente los empiece a respetar como profesionistas y no como... es un punto muy escabroso, ¿no? Eso de profesionalizar la música a ese punto, digamos, como porque en la actualidad se vuelve como complicado, digamos. Sí, ¿no? entiendo. Porque por ejemplo, pues, o sea, si tú eres licenciado en música, no importa mucho que tengas el título si no sabes hacer lo que tienes que hacer. No, al final el músico demuestra quién es en el escenario, ¿no? Sí. Y ya, no hay de otra. Te subes y tocas y ya ahí dices quién eres. Tengas los títulos que tengas. Sí, y el problema también es que mucho músico falso anda con su papelito de doctorado ahí, vendiéndose como el doctor en música y al final, pues, cuando se sube al escenario... A veces quedan a deber, ¿no? A veces quedan a deber y se suben al escenario y no demuestran el doctorado, ¿no? El doctorado no te quita lo tarado, la verdad. Pues sí, cabrón. Real. Que bueno, ya un saludo para las amistades que sí tienen su doctorado, que ya algunas ya hasta se quejaron un poquito de por qué tenemos contra los doctores en música. No, yo no tengo nada, no es que contra... tengamos algo. No, yo no tengo nada contra los doctores en música. Tengo algo contra quien a través de ese título, sin haber pisado un escenario, anda diciendo que cosas que no son. O sea, entonces el que sepa que si ha pisado el escenario, pues no tendrá ningún problema con eso. No tenemos problema que tengan su doctorado, sí, cabrón, pues. Sí, o sea, el problema no es el papelito, el problema es lo que haces con el papelito, ¿no? Claro. O sea, pues sí, no hay ningún empacho en eso. ¿Para qué lo usas? Pues sí, no manches. Pues sí.
Sí, no, se dice se dice el pecado Es el más pecado, no el pecador. pecador. Se dice el milagro, no el santo. Prometo que no tengo ninguna persona aquí en mi mente. Solo estoy hablando en general. Lo prometo, lo prometo. No, y pasa, o sea, es que pasa el pedo contrario, que luego llega el violinista de la BBC a querer trabajar en la universidad y como no tiene maestría, no puede trabajar dando clases y eso es una Sí, mamada. es una... Pues sí. No, La no verdad. tiene, es un Ya me estoy sinsentido emputando. total. Ay, ya cada vez más cabrón. Porque llega un excelente músico a querer dar clases y formar jóvenes y que haya pues más una ebullición en ese nivel, ¿no? Hacer buenos músicos, que es lo importante, y por no tener su maestría, pues no puede dar clases. Lo cual es una en reverenda universidad, jalada, lo ¿no? cual Totalmente. Es una totalmente. estupidez, o sea, es un sinsentido eso. Sí, por eso te digo Totalmente. que sí, al final es un poco escabroso, ¿no? Sí, no, En ese pero y yo sentido. lo decía por la buena intención de Ginastera, ¿no? O sea, claro que hay una buena intención detrás claro, de querer llevar a la música a la profesionalización Sí, y en tener ese el título, pues sentido- es una buena intención. Claro, sí, en ese sentido hasta le encontraba ese símil con lo que hizo educativamente Villalobos en Brasil, ¿no? Claro. O sea, como ese impulso a la formación de, pues, nuevo talento artístico. Sí, andaba en eso también. Por ejemplo, en 1963 funda el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales, donde llegan becarios. Llegaban 12 becarios cada 2 años a tomar ese curso. Y después regresaban a sus países. Y, por ejemplo, decía que llegaba alguien, por ejemplo, de países como... Creo que menciona muy claramente Perú, donde no había ópera en ese tiempo, pero pues Sí. gracias a la creación de este centro, que además fue financiado por la Fundación Rockefeller, le dan $500,000 para armar ese proyecto. Y bueno, pues al final Sí, es claro, una buena pues, acción, ¿no? También sí, grandes acciones y también saberse mover mucho para esa parte, ¿no? De Sí. conseguir recursos Sí, para esto hacer se da eso gra- es impresionante. Es impresionante esa capacidad y eso tiene que ver también con su esencia, o sea, con eso que te decía de que habla de una manera muy como educada, como muy correcta. Inclusive dice que cuando fue a esa junta con estos empresarios de Rockefeller le decían, tú pareces más banquero que nosotros, ¿no? Sí, cabrón. Le Sí, decían ¿no? así por su apariencia, supongo, ¿no? Y su educación, su manera de hablar y así, ¿no? Entonces, de hecho, este suceso del Centro Latinoamericano se da gracias a un festival en Caracas donde hay algunos güeyes que dicen, se ve que hay un montón de talento, pero no está fluyendo desde la parte de la técnica, de la música, o sea, de la parte del estudio de la música, ¿no? Sí, claro, se hacía por las puras ganas. Hay un montón de ganas, pero falta preparación. Entonces, pues ahí pues nace este centro que pues tiene mucha importancia y muy buena... Sí, sobre todo la capacidad de Ginastera de darse cuenta de, pues, digamos, sí, de esa parte que cojeaba en ese sentido, pues, digamos, la Argentina en sí, con Sí, sus músicos, pues, ¿no? sí. Esa capacidad de decir, pues hace falta esto y vamos a hacerlo además. Y empezar a Ajá, fundar. no es nada Sí, más, no es nada sí. más quedarte en la crítica, ¿no? En decir todo está bien Sí, mal, sí, sino está. qué voy a hacer Sino qué puedo corregirlo, qué aportar puedo yo. aportar por corregirlo, que sería de lo sí. que tendría que venir acompañada siempre la crítica, sí, para que no se claro. vea nada más como una crítica barata de banqueta, ¿no? Sí, y una manera también, pues, reinteresante ya de usar, digamos, pues lo que el nombre que él ya se estaba haciendo, ya se había hecho a nivel internacional, además. Sí, claro. Sí, o sea, no solo es yo, Ginastera, el compositor. No, que había un compone, background. que compone de poca madre, sino yo también el Ginastera que ando viendo la manera de que crezca, pues, la música en Latinoamérica prácticamente. Sí, una muy buena intención pedagógica, una vida, de hecho, principalmente dedicada a la pedagogía, ¿no? Claro. Por eso es que podía componer poquito. Sin embargo, bueno, pues ya a partir de 1950, bueno, no sé si querías mencionar algo más de todo de todo esto que estuvimos platicando. No, pues ya, creo que ya no hace mucha falta. Ya nos vamos para otro lado después decirlo, ¿no? de haber andado diciendo tantas cosas. Nadie se vaya a enojar, perdón. No, de verdad que no es, la verdad que- no hay ningún nombre aquí. Simplemente, pues, es parte de una realidad y ya. Sí, pues, se tiene al que decir final como pasa. es y ya, ¿no? Pasa, nada más es lo que vemos, pues. Sí, No hay simplemente así como- es y ya.
La cosa es que después de 1950 los encargos empiezan a crecer, ¿no? Se le multiplican los encargos, la creación de obras. Sin embargo, pues nunca pudo componer demasiado y ahí es cuando dice, pues no, realmente llevo apenas 40 y tantas obras, ¿no? Sí. Si las contamos son muy poquitas. Digo, también era como bastante selectivo con su propia obra, porque había obras que sacó de su catálogo de plano. Sí, Todas muy las exigente, primeras ¿no? obras En la calidad. las sacó y otras pues ni las toma en cuenta, como toda esa parte de música incidental o obra que no le gustaba demasiado, pues no la pone en su catálogo. Claro, calidad sobre cantidad. Porque al final, pues sí, compuso mucho más de las 54 obras que están en su catálogo. Sí. Es una realidad, pero él decidió nada más dejar esas 54 en su catálogo. Sí, y viene otro periodo de más premios y más premios. De hecho, le dan un doctorado honoris causa en la Universidad de Yale. Ujú. Y Sí. también lo nombran miembro de la Academia de las Artes en París, que ya es uno de los más altos honores que un músico puede recibir. Supongo que en esos Sí, tiempos. bueno, pues no sé. No sé si los europeos son los que nos dictaminan entonces. Bueno, ya es... ¿Qué cuánto honor puede tener un artista? Es subjetivo, ¿no? Pues al final Porque... este sistema de música pues es occidental, Sí, porque ¿no? también O sea, es miembro de honor de digo, la Academia de las Bellas Artes Argentina, ¿no? Por Sí, ejemplo, sí, ¿no? de un montón de... Sí, yo menciono eso como una cúspide, Sí. ¿no? Porque ya es cuando le dicen pues. ahí, le preguntan... Espera, Por eso digo. le preguntan ahí como el entrevistador le dice qué se siente haberse vuelto inmortal, ¿no? A través de este nombramiento. Y otra vez él dice como... Ni siquiera dice nada, se queda como... Pues no sé. Pues no sé. Simplemente no sé me si lo eso dieron. me vuelve inmortal. No, Además. simplemente me lo dieron y ya, Porque ¿no? digo, yo creo que todos los que conocemos a Ginastera no nos andamos fijando realmente en No. cuántos títulos tenía. No. Si no No, nos para fijamos nada. en su No, pues música. es lo que menos más bien. importa, ¿no? De hecho, o sea... Sí, ¿no? O sea, sí, creo que la música es lo que realmente es la parte importante. Es lo que habla, ¿no? En realidad. Sí, de Ginastera. Sí, Fuera no, de hecho le los preguntan títulos que le pudieran haber dado. que qué le gustaría para cuando ya se muera, ¿no? Cómo le gustaría ser recordado. Y le dice, pues no sé, o sea, simplemente me gustaría que mi música perdure a través de la historia y ya, ¿no? Que se vuelva como, pues sí, parte de la historia de la música y sí que lo logró. Sí, perdura. Al menos hasta hoy perdura. Así es. Y bueno, pues la cosa es que ya pues su último periodo de vida pues lo pasa en Ginebra gracias a su matrimonio con una chelista que tocaba constantemente en Europa y pues ella es la que se lo jala para allá, ¿no? Sí, decía, vente para acá, papacito. Ajá, Que exactamente. es su segundo matrimonio. Su segundo matrimonio. Es lo que yo pensé que era el primero, es lo que tú me estás enterando en este momento, que es el segundo matrimonio. Yo no sabía. Sí. Tuvo 2 hijos que todavía sobreviven a estas alturas del partido, siguen por ahí. Un hijo y una hija tiene además Ginastera. Sí, es que ¿en qué año murió En el 83 fallece él. De lo que parece ser fue un derrame cerebral a los 67 años. De hecho, bueno, yo desde mi edad sí pienso que se murió joven, realmente. Sí. 67 años. Sí. Todavía era una buena edad. Sí, pues. para términos actuales, de Sí. ahora que ya se extiende la vida de una manera irreal, ¿no? Sí, bueno, Gracias depende, a los ¿no? avances médicos. Depende de tu posición socioeconómica también, ¿no? Sí, está cabrón, ¿no? ¿Cuánto puedes vivir? También tiene que Ya ver, ¿no? puede llegar a ser hasta injusto, ¿no? Sí, también un poco. Sí, bueno, José Luis, pues, ¿qué recomendarías de Ginastera, de su obra, su música? Sí, pues hay varias obras por ahí que me laten de Ginastera. Y bueno, pero voy a recomendar 4 obras. La primera es la cantata para América Mágica, que es una obra súper intensa, súper interesante, para ensamble de percusiones, piano y soprano. Una obra larga, ¿eh? Todas estas cantatas y sinfonías y obras sinfónicas tienen muchos movimientos. Por ejemplo, esta cantata está compuesta por 6 movimientos. Sí, 6 movimientos. Pero bueno, ninguno es demasiado largo, ¿no? Están en promedio como en los 5 minutos cada movimiento. Sí, esta obra en total, o sea, llegan a durar menos de media hora, digamos, ya completa toda la obra. Pero pues sí son extensas en el sentido de que son muchos movimientos, ¿no? Sí, era amigo de hacer eso, Ginastera. Sí, era una obra muy dramática. O sea, van a escuchar en Ginastera este lenguaje que puede ser no muy claro esto que voy a decir, pero un lenguaje dodecafónico que básicamente en términos prácticos es un lenguaje
pues extraño, o sea, de sonidos que no son muy comunes de escuchar juntos, ¿no? Son disonantes, al estilo más o menos de pues, Revueltas, Bartók, ¿no? Shostakovich, Sí, etcétera. digamos que sí andaba en la vanguardia. Andaba en la vanguardia época. directamente, la defendía y le encantaba. Y esta es una obra muy dramática, o sea, los títulos de las obras no los recuerdo todos de cada movimiento, pero son como lamentos, como cosas así intensas, dramáticas, fuertes. Es una obra... Sí, es una obra pues súper chida en el sentido de la parte también de las percusiones, ¿no? El uso de un montón de percusiones todo el tiempo. Sí, está el ensamble completo de hermoso. percusiones. O sea, están, no sé, perdón, percusionistas. Sí, es una pendejada esto que voy a decir, pero pues son una especie como de marimbas, xilófonos, cosas así, glockenspiels, no sé. No sé exactamente cuál sea la dotación, porque no. La dotación exacta. Es muy difícil nombrar con claridad los instrumentos de los percusionistas. Carísimo además, ser percusionista, ¿no? Necesitas comprar un montón de instrumentos, ¿no? Bueno, regularmente tocas con instrumentos que no son tuyos, ¿no? Pues sí, pero si quieres armarte tu buen set aquí y todo eso, pues debe ser muy caro ser percusionista, ¿no? Cabrón. Sí. Gracias a Dios que somos guitarristas. Sí, no es... Lo más caro es andar cambiando cuerdas seguido, ¿no? Ya por muy cara que te salga, el Sadama me está viendo bien culero de que dije gracias a Dios. Sí, bueno, pero sí es más caro ser instrumentista de otras cosas que de guitarra, la verdad. De lo más caro ha de ser oboísta o contrabajista, pobres y contrabajistas, no manches. Sí, no la pasan muy bien, pero bueno, también trae sus placeres esos instrumentos. Claro, ¿no? Totalmente. Como segunda obra, y esto pues porque es interesante y tiene que ver con México, es su obra Popol Vuh. Ya dijiste dos de las que yo iba a recomendar, José Luis. Uy, cabrón. Perdón. Pues es que están chingonas. Sí, están chingonas. Sí, ¿no? Y esta obra fue compuesta entre 1975 y 1983. Y de esta anoté los movimientos porque me pareció bonito nombrarlos, ¿no? Porque tienen que ver con la cultura mexicana. Primer movimiento se llama La Noche de los Tiempos. Segundo movimiento, El Nacimiento de la Tierra. El tercero es Despertar de la Naturaleza. Cuarto movimiento, El Grito de la Creación. Quinto movimiento, La Gran Lluvia. Y sexto movimiento, La Ceremonia Mágica del Maíz. Y séptimo movimiento, El Sol, la Luna y las Estrellas. Así que está buenísimo. Desde los títulos es una obra que ya te está diciendo muchísimas cosas, ¿no? Sí, la música es hermosa. Es hermosa, es hermosísima. Que de hecho iba a ser de 8 movimientos. Le faltó uno a Ginastera que ya nunca compuso. Ah, sí. Qué bueno que dijiste eso. Sí, yo iba a decir eso, pero se me olvidó. Que fue una obra inconclusa. Sí, bueno, inconclusa más o menos porque pues con esos 7 la verdad que se oye muy chingón. Sí. Es una obra que se disfruta mucho además. Claro, es inconclusa en el sentido de que ya no se escribió de la manera que él la concibió, ¿no? Un movimiento más, pero que ya no lo compuso ese movimiento. Y tercera obra que podría recomendar sería El Concierto de Arpa, que me encanta. Es un compuesto de a la manera clásica, que primer movimiento rápido, segundo lento, tercer movimiento rápido, ¿no? Allegro giusto, molto moderato y libremente caprichoso. Son los movimientos. Que ahí retoma un chorro de temas, de estilemas que usan el arpa, los retoma para su sonata de guitarra. Que es la cuarta obra que yo iba a recomendar. Los oyes todo el pinche tiempo ahí en la sonata para guitarra. Ya retoma un chorro de las cosas que había hecho en el arpa, en el concierto para arpa. Sí. Y como cuarta obra, básicamente, pues y por ser guitarrista y por ser una obra que uno admira cuando la tocan. Yo nunca la he tocado, pero sé que es una obra de gran nivel técnico, de mucha dificultad, ¿no? Los que la han llegado a tocar, o sea, es una obra difícil. Difícil tocarla y difícil escucharla y difícil que haya una buena versión. Además. Sí, es una obra densa en todos los sentidos. Que es una sonata compuesta en 4 movimientos, ¿no? Que el primer movimiento se llama Scordio, no sé cómo se pronuncia esa cosa. Pero segundo movimiento es un scherzo.
tercer movimiento es un canto y el final, ¿no? Que así se llama, el Sí, cuarto el final. movimiento, finale, ¿no? Sí, que esa obra es pues, precisamente es muchas de esas que retoma, y por eso digo que es difícil encontrar una buena interpretación, porque luego la gente no se clava mucho en eso. Pero precisamente hablando de esa onda de la cuestión rítmica retomada de la música folclórica, pues es una obra que tiene rítmicas de samba argentina, ¿no? De chacarera. Sí, O sea, retoman mete mucho eso. en ese esas cuarto rítmicas. movimiento que está lleno de rasgueos, ¿no? Interminable, taca, 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 con Sí, todo, tiene con un todo. chorro de chacarera, por ejemplo, Sí, ahí, toda esa onda. sí. Es una, pues no sé, pero Por eso digo supongo que que luego es difícil encontrarse una buena versión porque mucha gente nada más se fija en lo contemporáneo de la obra y no se fija en todas esas partes donde retoma toda la cultura sí, argentina, desgraciadamente todo el folclore. muchas veces no nos damos cuenta, o sea, de que realmente, pues, siendo un compositor latinoamericano, pues tiene la esencia de la música, del folclore, y entonces la abordas como una obra al estilo europeo, siendo una obra latinoamericana realmente. Y no Sí, se explotan totalmente. esos elementos latinoamericanos, que es Sí que es la que base de esa obra. De hecho, hace poco subí un video con el estudio número 2 de Villalobos, que es un estudio de arpegios, y un amigo que estudia jazz me dijo, ¿por qué no la grabamos con percusión de samba brasileña? Y yo nunca y la había nunca la pensado habías así, nunca pensado la así. había pensado así, pero cuando me la imaginé dije, órale, creo que sí puede funcionar. O sea, creo que sí puede funcionar ese acento, ¿no? Sí, tiene Que normalmente todas. no se toca así, pero claramente puede funcionar, ¿no? Tal vez pueda Sí, ser no te. que Pues sí, es que nunca te puedes liberar de lo que llevas dentro, pues, sí, ¿no? y claramente algún purista por ahí dirá, no, sería una cochinada ponerle eso, pero a mí me pareció interesante la propuesta y me parece que sí queda, tal Sí, me vez. parece que sí, sería Me una parece propuesta interesante. interesante hacerlo Así que así. gracias, Memo, por la propuesta de eso y haremos Y por las ganas, ¿no? pues sí, por De las ganas de hacer hacerlo. eso y aquí está, seguramente lo haremos. Y pues ya, esas serían mis Sí, recomendaciones serían tus de recomendaciones. Ginastera. Perdón Sí. por quemarme dos de las tuyas. No, pues 3 de las mías. Bueno, más bien todas esas las iba a recomendar, pero así aprovecho para recomendar otras cosas mejor, ¿no? A huevo, eso está chido. Que por ejemplo yo, de primera recomendación, sí haría las danzas argentinas que tiene. Ginastera, que son para piano, Mm. que sí andan en una onda, pues están súper macizas. Yo las podría estar escuchando todo el día, la verdad, escúchenlas mucho. Sí, es hipnotizante, ¿verdad? La Sí, música de Ginastera. sí, y además porque tiene ese como elemento también al componerlas que quedan perfectamente maridadas entre ellas, pues. Mm. Entonces, porque la primera es la danza de los boyeros, que es un tema pues, bastante rápido y supongo que complejo de tocar en el piano, además técnicamente. Ujú. La segunda es la danza de la moza donosa, que es pues, bellísima, porque es prácticamente, bueno, para mí, escuchándola es como si fuera una canción, cabrón, así en piano, pues, ¿no? Hasta la forma es un poco así. Y es lenta, y hasta esa la recomendaría escucharla con Agerich, la pianista esta, argentina, que es una ¿Marta tiosa, se ajá, llama? Marta Sí, ¿verdad? Argerich, que Ujú. la toca ahí en un concierto, en un disco, que está grabado en disco, un concierto que hizo en Alemania, donde incluye esas 3 danzas de ginastera. La toca hermoso, además, ¿no? Y la segunda, la tercera, que es la que se llama la danza del gaucho matrero, que también está rápida, ¿no? Y es así como, sí te rememora, pues toda esa onda de cómo bailan, ¿no? Los gauchos y Ujú. todo ese pinche rollo Está chido que traen. siempre tiene la referencia folclórica Sí, en sus títulos, está ¿no? esa onda folclórica. Y por ejemplo, otra grabación muy chingona que recomendaría de la Moza Donosa, de esa segunda danza, es la que hizo Barenboim en su disco de Mi Buenos Aires Querido, que está muy chingona esa versión Es un gran que hace pianista, ¿no? Barenboim. Que bueno, también es argentino y muy judío además, él. Y uno de esos judíos que además pues apoya la libertad de Palestina, ¿no? Que es muy antisionista. Además, Recientemente dijo que le daba vergüenza, ¿no?
lo que estaba pasando. Sí, lo que estaba pasando recientemente en la Franja de Gaza. Que bueno, es judíos que no son sionistas y por eso... No, pues es que no se puede generalizar, ¿no? Obviamente, pues... Chingón. No. Sí, porque de hecho hasta Barenboim tiene tuvo una orquesta que era de judíos y palestinos que hizo en Israel. ¿Poco? Órale, qué interesante Sí, y qué no chingón. sé si sigas dirigiéndola o siga existiendo ese proyecto, pero muchos años tuvo ese proyecto él. Entonces... No mames. No vamos a repetir lo que acaba de decir el pinche Adoma. Porque... Sí, si lo quiere decir que lo diga él, porque sí, es un chiste muy negro. Es un chiste muy negro. No lo replicaremos. No tiene sentido. No. Sería muy... Eso sí sería muy inapropiado. Solo quiere ver el mundo arder. Pinche Adoma. Pero sí, yo no me aviento a repetir ese chistecito, la verdad. Yo tampoco. No. Entonces, No, se quedarán con la duda. Se quedarán entre nosotros. Se quedarán con la duda del chiste de muy mal gusto. Está muy negro. Está sí. Chido el chiste, pero está muy negro. Sí, la verdad que sí. Sí, buen chiste, pero muy negro, la verdad. Entonces, sí, ese no. Adoma, te pasas de lanza. Bueno, yo recomendaría las danzas de Ginastera. Obviamente el concierto para piano número 1 de Ginastera. Regresando a lo que decías de Emerson, Lake and Palmer, ¿no? Y sí, escuchar esa versión de la tocata de ese concierto, que es el cuarto movimiento, incluso hasta escucharlos juntos, pues uno después del otro, ¿no? El concierto, el cuarto movimiento, que es la tocata. Perdón, es que... Te sigues acordando del chiste. Ay, disculpen. No lo pude evitar. Perdón. Perdón. Es que mal gusto tienes, Adoma, de verdad, con tus bromitas. Ay, perdón. Bueno, ya, algún día se enterarán del chiste. Sí, o mejor no. O mejor no. Bueno, pero escuchar y luego escuchar la versión de la tocata de Emerson, Lake and Palmer, okay, ¿no? Que viene en ese disquito de Brian Salad Sugar, ¿cómo se llama ese disco? Creo que sí se llama así ese disco. Pero bueno, ahí andas también. Y escuchar las dos está poca madre. Qué chido, sí. Luego la otra que recomendaría, que déjame, veo mis apuntes, porque si no me acuerdo. Justo en eso ando, no se vayan. Pues los estudios sinfónicos. ¿Estudios qué? Los estudios sinfónicos. Ah, ok. Sí, los estudios sinfónicos. No es que te oí sifónicos y dije, ay, cabrón, eso sí, ya está muy pro, ¿no? No, los estudios sinfónicos. Ahí. Ok. Que, bueno, como melómano, está poca madre de escucharlos por cada... movimiento está trabajando como un aspecto orquestal, digamos, ¿no? Y de qué se puede hacer con la orquesta sinfónica. Entonces está súper interesante como melómano, y si eres estudiante de música, todavía más interesante, o músico, porque es como una gran clase magistral de qué puede hacer una orquesta, cómo lo puede hacer y qué sonoridades hay ahí. Entonces esto está muy, muy cabrón para mí. Todo lo que hizo con eso, que de hecho, pues, es como volver también a esa parte pedagógica de Ginastera que tenía, ¿no? Hablando de los estudios, ¿no? Para quien no ha sido músico, normalmente la gente que estudia música siempre toca estudios, que son obras musicales que se pueden presentar porque tienen la calidad musical suficiente para estar dentro del programa de un concierto. Que son para conciertos. Pero que tienen como objetivo desarrollar alguna cuestión técnica en el instrumento. Bueno, en el instrumento y en este caso, pues de la escritura orquestal. Sería, claro, sí, ¿no? Alguna cuestión técnica, ¿no? O sea, sí, por eso son estudios. Tiene, son 6 movimientos, ¿no? Y el primero, para que se den las 3, es para el modo festivo. El segundo es para los movimientos alígeros. Alienígenas. Ándale, alienígenos. Alígeros. El tercero es para las densidades, es decir, como crear así camas sonoras, ¿no? La fuerza sonora en una orquesta. Sí. El
cuarto es para una sola nota, ¿no? Todo lo que puedes generar alrededor de una sola nota. Wow. Así con la orquesta. La otra es el quinto es para los microtonos, ¿no? O sea que por donde te puedes ir, glisados, está llena de glisados, por ejemplo, Wow. eso, así de arrastres de notas, ¿no? Y el sexto es para el virtuosismo orquestal, ¿no? Es decir, hasta dónde puedes empujar una orquesta, pues, y a sus instrumentistas, cabrón. Órale. Ese es el otro que recomendaría. Y ahora, aparte del de arpa, el otro que sí recomendaría también sería, pues nada más, ya esos, cabrón. Para no andar mamando de más. Para no alargar demasiado, Para no alargar ¿no? demasiado. Ok. Esos serían. ¿Para qué le seguimos haciendo, no? Creo que son buenas, Ya ahí dejamos un montón, ¿no? Ya dejamos varias. Sí, sí. Y pues escúchenlas, disfrútenlas. Y esto fue Ginastera por No es una tesis. Suscríbanse, por favor. Y antes de irnos, pues suscríbanse, denle a la campanita y pues todo, coméntenle también ahí. Sí, sí, sí. Que eso también ayuda al algoritmo de Facebook. Gracias por estarnos comentando, recomendando cosas y dando like. Sí, también si quieren algo, pues que hablemos de alguien en particular, pues también díganos, estamos dispuestos porque nosotros vamos a seguir hablando de lo que queramos, si no nos dicen Eso. nada. Y ahora sí, esto fue Ginastera por No es una tesis. Corte.